¿Quién vive? A su nombre. Salude el que está a la par con usted. No se me salga de ahí. Please say hello to the one that's next to you. Please don't go far. Porque ya tuvo bastante tiempo para platicar con los hermanos. I think you had enough time to talk with the brothers. Ahorita que la pastora estaba diciendo que iban a hacer tamales, Right now that my wife was saying that they were going to make tamales, me acordé de un cuento que me platicaba mi mamá. I remembered a story that my mom used to tell me. Dice que estaban unos marranitos comiendo en el trochil That there were some pigs eating in their pen, y en eso llegó una vaca extraviada and a stray cow came along, y le invitaron a comer. and they invited the cow to eat. Y le dice uno de los cochinitos: And one of the pigs tell them, ándale, vente para acá, hermana vaca, aquí comemos de lo que quieras. "Come, brother cow, Éntrale. come this way. Eat what Aquí you nos want." tienen chiples, nos dan mucha comida. They spoil us here. They give us a lot of food. Fíjate que dicen que para diciembre nos van a hacer tamales. They say that for December they will make us tamales. Inocente, me platicaba mi abuelita. There were stories that my grandmother used to tell me. Ay, me platicaba del conejito. She would tell me stories about a rabbit. Qué hermosa niñez cuando los abuelos y los padres What a beautiful childhood when the parents and grandparents, le dan la atención a sus nietos, a sus hijos. they give the attention to their grandchildren and children. No tendrán una conciencia muy educativa, Maybe they don't have a very good education, pero sí una buena inocencia para enseñarnos. but they do have something beautiful to teach. Ahora no, ya los chavalos ya nacen con un vocabulario diferente. Not the teens from now. They're born with a different vocabulary. ¿Está lista para la palabra? Are you ready for the word? Seguimos con la serie de La fe más allá de las pruebas. We will continue the series, Faith Beyond the Test. Y le decía el miércoles pasado And I was telling you last Wednesday, que una de las mayores fuentes de la debilidad del cristiano one of the main weakness of the Christian, es a veces nuestra tendencia sometimes it's our tendency en que depositamos nuestra fe en el poder que poseemos nosotros mismos. that we deposit the power that we possess. A veces pensamos que somos capaces de todo. Sometimes we think that we're able to do anything. Creemos que podemos soportar todas las pruebas o situaciones o sufrimientos. We think that we could handle all situations, sufferings, all tests. Y esa es una de las debilidades que tiene el cristiano. And that is one of the weaknesses that the Christian has. Porque hay veces que Dios nos muestra la incapacidad que tenemos Because sometimes God demonstrates the capacity that we have para demostrarnos que solos no podemos hacer las cosas. so that we could see ourselves that we can't do it on our own. Esto es una consulta diaria con Dios. This is a daily consultation with God. Y esto ha fomentado And this has been added de que nosotros nos gloriamos a veces en la capacidad que tenemos. This is based on sometimes we think that we could do it on our own. Nos creemos bastante inteligentes, We believe that we're very intelligent, a veces mediadores, sometimes mediators, y a veces que nos creemos tan sabios and that we believe that we're very wise. que nos olvidamos directamente de dónde viene la sabiduría. And we forget where the true wisdom comes from. Hay varios personajes bíblicos And there's some biblical characters a los que pasaron por ese proceso. that went through that process. Y el miércoles le hablé un poquito de Pedro, And I spoke to you on Wednesday about Peter, cómo Pedro sufrió una derrota humillante how Peter suffered a defeat
cuando trató de gloriarse a sí mismo, when he tried to glorify himself, cuando no quiso independizarse de su sabiduría, when he didn't want to be independent of his own wisdom, de su capacidad, of his capacity, de su habilidad de temas que tenía, of his abilities that he had. y realmente fue humillado And truly he was humiliated hasta que Pedro comprendió until Peter understood de no tener la confianza en sí mismo, for him not to have the trust in himself, no aferrarse a su confianza, not to become obsessed with his own trust, sino reconocer que la fe viene de parte de Dios. but to recognize that faith comes on behalf of the Lord. El poder viene totalmente del Señor. The power comes completely from the Lord. Hoy en la actualidad, Today in reality, yo lo he visto, I have seen it. lo veo en las I predicaciones, see it in the preachings. lo veo en otros ministerios, I see it in other ministries. cómo han cambiado How they have changed y cómo han limitado la fe verdadera de Dios. and how they have limited the true faith of God. Y hace que el creyente And they allow the believer crea confiar en sí mismo. for them to trust in themselves. Y no es así. And it's not that Y way. vimos también una porción And we also saw a portion bíblica de Pablo, of Peter, of cómo nos Paul, habló de Abraham. how he spoke of Abraham. Eso lo vimos en el capítulo del libro de Romanos. We saw it in the book of Romans. Y vimos cómo supo confiar en Dios Abraham. And we saw how Abraham trusted the Lord. Y además hay muchos personajes And there's many characters a los que debemos de imitar nosotros. in which we must imitate. Porque si algo es importante Because if something's important de que usted está aquí hoy, that you are here es que today, tiene que aprender de la fe. is that you must learn faith. Tiene que depositar su fe en Dios. You must deposit your faith in God. Y ese es el tema de la serie que tengo de And mensajes. that is a topic of the series that I have. Dios God va a hacer que lo que sea para podernos llevar He's going to do anything to take us a un lugar de dependencia, to a place of dependency, a un lugar donde podamos nosotros saber depender de Dios, to a place where we will learn how to trust and depend on God, de confiar totalmente en Dios, to trust completely in God, porque eso es para nuestro bienestar. because that is for our well-being. Y si es necesario, And if it's necessary, Dios nos va a bajar a lo más bajo God is going to take us to the lowest place para que podamos entender, so that we could understand, porque la necedad because the stubbornness, consiste en que nosotros it consists for us, a veces no confiamos en Dios. we don't trust the Lord. Y si no sabemos confiar en Dios, And if we don't know how to trust God, entonces vamos a ir a un fracaso absoluto. then we will go to a complete failure. Porque cuando vengan las pruebas Because when tests come, o cuando venga el sufrimiento, or when suffering comes, porque la vida del cristiano no nomás es de pura riqueza, because the life of the Christian is just nothing, it's not just riches, moralmente, moral, físicamente physically, y de muchos aspectos más, and of many other aspects vamos a pasar nosotros. we will go through. Porque entre más va pasando el tiempo, Because more time passes, tenemos que nosotros saber aprender a vencer la situación. we must learn how to overcome the difficulties. Y eso tiene que ser en la confianza en Dios. And that must be in the trust of God. Así es que tenemos que confiar. So we must trust. Lo que no podemos lograr por nuestra cuenta, We cannot accomplish in our own sí lo ability. podemos lograr, We can accomplish. sí lo podemos ser victoriosos, We can be victorious. sí podemos alcanzarlo We can reach it cuando ponemos nuestra fe en el Dios when Todopoderoso. we deposit our faith in God All-Powerful. Tenemos que lograrlo, We must accomplish it. tenemos que aprender esto. We must learn this. Jesucristo dijo Jesus Christ said que si continuamos nosotros that if we continue confiando en Él, trusting in Him sin reparar el tiempo, without repairing time, poniendo siempre la mirada y la confianza en Dios, always putting our sight and trust in God, Él nos va a enseñar He will teach us cómo caminar en la fe. how to walk in faith. Mire, la fe del reino, The faith of the la que kingdom, estamos predicando, la fe del reino, porque no hay otra fe. there's no other faith, the one that we've been preaching. Le llamamos reino We call it kingdom porque a eso vino Jesús, because that it is what Jesus a came establecer un nuevo reino aquí en la tierra. to establish a new kingdom here on earth. No literalmente, Not literally, sino espiritualmente. but spiritually.
Y cada uno de nosotros And each and every one of us, hemos sido llamados a ser justos we've been called to be righteous, para poder entender to be able to understand de lo que es indispensablemente para un cristiano, of what is very important for a Christian, depositar nuestra fe en el Señor. to deposit our faith in the Lord. Muchos cristianos Many Christians, han querido tomar el molde del mundo they have wanted to take the mold of the world porque todavía confían en la sabiduría, because they still trust in the wisdom. todavía confían en el ¿cómo se le podría llamar? En el estado humano They still trust in the human being a la que nosotros podemos lograr a través de los estudios, in which we could reach through the studies, a través de la filosofía, through philosophy, a través de la literatura, through literature, a través de muchas cosas. through many things. Podemos, y nuestra confianza la ponemos a veces en los libros. And sometimes we place our faith in the books. No quiere decir que sea malo, It doesn't mean that it's bad, pero si lo comparamos con la fe, but if we compare it to faith, no hay comparación alguna. there's no comparison Porque la palabra fe because the word faith es poderosa, is powerful, pero en el reino de Dios, but in the kingdom of no God, en el mundo. not in the world. Hay una palabra fe que viene en el diccionario. There is the word faith that comes in the dictionary, Y el diccionario le va a enseñar que es la confianza en sí mismo. and the dictionary itself will tell you that it's the trust in itself. La Biblia no nos enseña eso. The Bible does not teach us La that. Biblia nos enseña es tener la confianza y creer en Jesucristo. The Bible teaches us for us to have the trust and the belief in Él es Christ. el que hizo todas las cosas. He is the one that did all things. Una vez que comenzamos a entender nosotros Once we begin to understand que la fe That- del reino es imparable, that the faith of the kingdom no la puede parar nada. is unstoppable, no one could Nadie stop puede it. parar la fe del reino, No one could stop the faith of the kingdom porque eso viene siendo una naturaleza real de Dios, because this becomes a real nature of God, porque ese es el poder de la fe del reino, because that is the power of the faith of the kingdom. o más bien es en aquel en quien depositamos nuestra fe It is in He who we deposit our faith in, y nos damos cuenta and we realize que la fe del reino that the faith of the kingdom, no la puede parar nadie, no one could stop it. es imparable, It's unstoppable. ningún poder, No power, ni la filosofía, no philosophy, ni el gobierno, nor the government, ni la autoridad de nor- origen humana nor authority of human state puede detener la fe could stop the faith de aquellos que confían en el of Señor. those that trust in the Lord. La elocuencia, The o sea, eloquence, la elegancia que tenía Pablo para escribir. the eloquence that Paul had to write, Hay un pasaje que nos habla de esa verdad there's a passage that speaks about this y truth. es incomparable, no tiene par. It's uncomparable. Y es donde nosotros podemos anclarnos ahí And this is where we could anchor ourselves y there tomar la decisión de entender lo que dice la palabra de Dios. and make the decision to believe what the Word of God Porque says. esto no lo entiende la gente. Because the people do not understand. La fe Faith es eterna, is eternal. la fe no muere, Faith does not die. es imparable la fe. It is unstoppable. Y vuelvo a repetir And I repeat it lo que again, Jesucristo dijo. what Jesus Christ said. Hallará fe en la tierra Will there be faith in the earth cuando Jesucristo venga. when Jesus Christ ¿Por returns? qué Jesucristo dijo esa palabra? Well, why did Jesus say these words? ¿Por qué el cristianismo no ha podido entender esto? Why hasn't Christianity been able to understand this? Simple y sencillamente Simply porque hay veces because there's times que no nos interesa o no nos importa that leer la palabra we don't care or we're not interested in reading His Word o leerla or to read y it no preocuparnos de decirle al Señor, and not to worry to tell the Lord, Señor, dame el entendimiento, Lord, give me the understanding. dame la explicación Give me the understanding, para poder explanation entender esto. to be able to understand this. El ser humano, The human being, entre más va creciendo y más viejo se va haciendo, the more they're growing and the older they get, debe de tener este compromiso en cuenta they must have this commitment in de confiar en consideration la fe. to trust in faith. Porque cuando estamos jóvenes, Because when we're young, un joven a teen, no va a tener problemas de enfermedades, they will have no problems of sickness porque sus órganos son nuevos. because their organs are new. Es como un carro nuevo. It is like a new car. Mientras está nuevo los aparatos que trae, While
the equipment is El new, automóvil no va a fallar. the vehicle will not fail. El joven en la actualidad It's like the youth in no quiere reality. nada con el Señor. They want nothing to do with the Lord. ¿Por qué? Why? Porque las nuevas tecnologías que vienen Because the new technology that's coming hacen que no crean ya en el Señor, allow them not to believe in the Lord, sino que crean únicamente but for them to only en la believe ciencia. in science. Por eso That's va a why llegar cierto momento, a moment will come, porque Dios lo sabe. because God knows it. Él puso en su palabra en el libro de Daniel, He put it in his word in the book of Daniel. para estos últimos tiempos, Él dijo, For these last days, he said, dice, el hombre andará de allá para acá man will go from here to there, y la ciencia va a aumentar. and science will increase. Lo dijo hace He said it. aproximadamente unos 3,000 años, He said it about 3,000 years cuando ago. en el libro de Daniel se escribió esa escritura. when that scripture was written in the book of Daniel. Jesús Jesus, nos marca la diferencia en los evangelios he marks the difference in the Gospels, y nos enseña el tiempo del fin and he shows us the time of the end. para que nosotros, los que vivimos en esa época, So those that live in this time, razonemos y entendamos for us to reason and de understand que ahora el reino va a ser una realidad, el reino de Dios. that now the kingdom of God will be a reality. Y Dios quiere preparar a su iglesia And God wants to prepare his church para que cuando llegue al reino so that when you reach the kingdom, sea un reino de gozo, it will be a kingdom of joy, sea un reino de alegría for it to be a kingdom of y un happiness reino perfecto. and a perfect kingdom. Y ahorita nosotros vamos a encontrar apenas la perfección. And we're barely going to find perfection. Y la perfección se logra únicamente con la fe. And perfection is only found through faith. Si no hay fe, no va a haber perfección. If there's no faith, there will be no Van a perfection. existir muchas cosas Many other things will exist que va a tratar de eliminar that would try to la eliminate poca creencia que tenemos. in the few belief that we have. Entonces, si no entendemos So if we do not este understand verdadero propósito de Dios de que lo que es la fe, the true purpose of God, what faith is, no nos vamos a dar cuenta we will not realize de lo poderoso que es la fe del reino. of how powerful the faith of the kingdom is. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8, Let us go to Romans chapter 8, versículos 28 al 37. verse 28 through 37. Y quiero que por favor pongan mucha atención a aquellos que no apuntan, Please pay close attention to those that do not porque take los que notes. apuntan ya llevan algo. Vamos a ver esta porción del apóstol Pablo, We're going to see this portion of the Apostle Paul para que vea usted que la fe es imparable, no la puede parar so that nadie. you could see faith is unstoppable. Y sabemos que los que aman a Dios, And we know that those that love the Lord, todas las cosas les ayudan a bien. all things will go well. Ese es el principio de la fe. That is the beginning of faith. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. To those who are called according to his purpose. Hermano, hermana, Brother, sister, esta cita bíblica this scripture tiene una profecía muy profunda. has a profound prophecy. Tiene un entendimiento muy grande para cada uno de It nosotros. has a great understanding for each and every one of Porque us primero hace una pregunta because it first asks a question al lector que la está leyendo, to the reader, al hijo del reino que la está leyendo. to the son of the kingdom that is reading it. Y la primera pregunta es esta. And the first question is this. Y sabemos que los que aman a Dios, And we know that those that love the Lord, si yo quisiera predicar ahorita nomás esas palabras, if I only wanted to preach these words right now, es mucho material para poder una predicación. it is a lot of material for a preaching Porque va más allá because it goes beyond de lo que es el amor. of what love is. Amar a Dios To love God, es entender a Dios, it is to understand God, obedecer a Dios to obey God, y caminar con and Dios. to walk with God. Amar a Dios To love God, es darle todo de sí a Dios. it is to say yes to God, No importar nada, not to care about sino anything, únicamente but only de que somos de Dios. that we are of God. Entonces, cuando una persona, So when a person, un a creyente, believer, ama a Dios loves God en la intensidad esa que estamos hablando, in the intensity that we're porque saying, no hay otro amor en el reino de Dios because there is no other love in the kingdom que el amor agape.
than the agape love. Es un amor diferente. It is a different love. El amor no es igual como cuando amas a tu mamá o a tu papá, That love is not the same as you love your o a mom or tus dad, hijos o a tu marido, or your wife, or o a your tu husband, esposo, etcétera. your children. Ese amor That love, se llama amor filial, that is es amor de sangre. it is that love of El amor blood. agape The agape love, también viene por la sangre, it also comes through blood, pero por la sangre de Jesús. but through the blood of Christ. Y si Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, And if Jesus gave his life in the cross of Calvary for us, jamás se va a comparar al amor filial. it will never be compared to Entonces, amar a the other Dios love. es obedecerlo, love God is to obey him, caminar en sus caminos, to walk in his ways, no caminar en la conciencia de uno, not to walk in our own conscience, porque ahí es donde fallamos. because that's where we fail. Fallar es confiar en uno, To fail is to trust in tomar ourselves, decisiones propias to make our own decisions, cuando son decisiones que debes de tomar con Dios. because they're decisions that you must take into account with Ahí es God. donde falla el ser humano, This is where human beings fail, porque quieres llevar because you want to take otro evangelio diferente al este. a different gospel than this. Entonces se hacen doctrinas So then doctrines are made, y uno mismo hace doctrinas de la palabra. and us ourselves make doctrines of the Por eso word. en el mundo That's why in the world hay muchas doctrinas, there's many hay doctrines, muchas there's religiones many religions, y la mayoría de ellas and the majority of them, han salido de aquí, they have came out of here, pero sin diferente. but different. Los testigos de Jehová, The Jehovah Witness, hubo un hombre there was a man que le cambió y le quitó that added and removed, y formó su religión. and they formed their own religion. Vino otro Another came, y que era un ángel morón y vino del cielo and that y angel cambió came. también esto. An angel came, and they also changed this. Y vinieron otras, And others came, ahora son denominaciones now they're y denominations, están entre nosotros, and they're among us, pero santifican el nombre de Dios but they sanctify the name of God de acuerdo al Viejo Testamento according to the Old Testament. y llevan conceptos y preceptos They take concepts que son bíblicos, that are biblical, pero conforme a la mentalidad del hombre, but according to the porque han hecho human mind, doctrinas propias. because it's their own doctrines. Y la verdadera doctrina And the true doctrine, es caminar bajo el concepto de Jesús. it is to walk under God's concept. Por eso aquí enseña y dice, That's why it shows y here, sabemos a los que aman a Dios. we know those that love God. Entonces, yo puedo hablar más sobre esto, So I could speak more about pero me this, llevaría mucho tiempo. but it would take a lot of time. Y luego agrega esto, And then it adds this, todo, todas, all things, sin omitir nada, without omitting anything. todas las cosas les ayudan a bien. To all things work together for the good. ¿No le parece parecido este versículo que dice, Isn't this scripture similar? dice, It says, ay, ¿cómo va? Para acordarme, se me olvida. Buscar to seek primeramente first the kingdom el of reino de God Dios y su and his righteousness. ¿sí? Ese es el tema que voy a tocar con esta predicación. Y su justicia. That is the topic I will speak of. Y lo demás, And everything else, todo lo demás viene por and añadidura, ¿verdad? everything else shall fall in place. Y aquí nos dice que todos los que aman a Dios, And it says, all those that love the Lord, todas las cosas all things ayudan a bien. work together for the good. Y luego dice, And then it says, esto es this is a los que conforme a sus propósitos son llamados. to those that are called according to his purpose. Entonces, cuando hoy empezamos nosotros So when we began la serie de la fe, the series of faith, cuando empezamos la primera serie que se llamó the first series that it was named, Dejar a Dios ser Dios, to let God be God, no meternos, for us not to interfere, dejar que Dios haga las cosas, to allow God to do the no things, ayudarle a Dios para for nada. us not to help God for anything. Porque somos reacomedidos, man. Oh, because we're very good for that. Sí, vamos a ayudarle a Dios. Oh, let us help God. Vamos a denunciar a fulano de tal allá con el pastor. Let us tell and so with the pastor.
y que uno de los músicos anda en el mundo. and one of the musicians Vamos a is decirle in the al world. pastor, Let us tell the pastor deje que Dios se encargue de eso. that God take care of it. Nuestro trabajo es amar a Dios, Our job is to love buscar a God, Dios mientras pueda ser to hallado. seek God while He is Obedecer able a to be Dios, found. ese es nuestro trabajo. That is to obey Amar a God, Dios sobre todas las cosas. to love God over all things. Ese es nuestro trabajo. That is our job. No nos metamos en más. For us not to interfere. Y lo dice el 20, ¿qué? 29. 29, está largo. Porque a los que antes conoció, For whom He foreknew, también los predestinó. He also predestined. ¿A quienes conoció primero? Well, who did He know first? Los judíos. The Jews. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, He predestined to be conformed to the image of His Son, para que Él sea el primogénito that He might be the firstborn entre muchos hermanos. among many brethren. O sea, Jesucristo So Jesus Christ, es el primogénito, He is the firstborn. es nuestro hermano. He is our brother. Y lo dice el 30. Now 30 says, A los que predestinó, moreover, He a estos también llamó. predestined and called. Y a los que llamó, Whom He called, a estos también justificó. these He also justified. Y a los que justificó, And whom He a justified, estos también glorificó. this He also glorified. Entonces, Dios nos lavó con su sangre, So God cleansed us with His nos blood. vio por He justos saw us as righteous, y nos santificó. and He sanctified us. Nos justificó primero. ¿Sí? He justified us. Nos vio por He justos. saw us as righteous. Entonces, a esos también glorificó. So He also glorified them. Quiere decir So it means que el que anda con Dios to those that walk with es God, glorificado por el Hijo. they're glorified by the Son. Y lo dice el 31. Now 31 says, ¿Qué pues diremos a esto? then what then shall we say to these things? Si Dios es por nosotros, If God is for us, ¿quién contra who nosotros? can be against us? Y lo dice el 32. 32 says, El que no escatimó ni a su propio Hijo, he who did not spare his own Son, el amor que tuvo el Padre para dar a su Hijo, the love that the Father had for His Son, sino que lo entregó por todos nosotros, but He delivered Him up for us. all. ¿cómo no nos dará también con Él todas las How, cosas? how shall He not Him also freely give us all things? Mire, nos ve como un premio. Look, He sees us as a gift. Dios God, no le dolió dar a su Hijo it didn't hurt Him to give His Son para que lo crucificaran en esa cruz. so that He could be crucified on that cross. Ese era el plan para vencer al diablo. That was the plan to defeat the devil. Ese era el plan que Dios tenía That is the plan that God had para quitarle las llaves de la vida y de la to muerte. remove the keys of life and death. Ese era el plan That was the plan de quitarle las llaves que le había quitado a Adán el diablo. to take the keys that the devil had taken from Adam. Esto es la justificación This is justification para tomarnos como justicia. so that He could take us as righteous. Entonces dice aquí, So it says here, el que no escatimó ni a su propio Hijo, He didn't spare His own Son. lo entregó por todos nosotros. He delivered Him up for all of us. ¿Cómo no nos dará también How is He not going to give con Él with Him todas las cosas? all things? Entonces aquí vuelve a agregar So He adds here que again por el sacrificio del Hijo de Dios that with the sacrifice of the Son of God, nos iba a dar también todas las cosas. He will also give us all things. Entonces ya van 3 escrituras que nos dice que nos da todo. So there's 3 scriptures that says that He gives us all things. Y en medio de esas 3 And among them 3, hay algo muy importante there is something very important que se llama fe. that is called faith. Porque por medio de la fe Because through faith, tenemos herencia al reino de we los have an cielos. inheritance in the kingdom of God. Dice el 33. 33 says, ¿Quién no acusará a los escogidos de Dios? who shall bring a charge against God's Es una elect? pregunta. It's a question. Está en el aire. It is in the air. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Who shall bring a charge against God's elect? ¿Quién te puede acusar Who can accuse you cuando ya has sido lavado y comprado con la sangre de when you have Jesús? been bought and cleansed with the blood of Christ? Donde Dios te ha sellado con el Espíritu de Dios Where God has sealed you with the Spirit of y te God, considera hijo del reino. and He considers you child of the kingdom. ¿Sí?
Dios es el que justifica. It is God who Él te justifies. vio por justo. He saw you as righteous. Él te perdonó. He forgave you. ¿Quién Who? te va a acusar? Who will accuse you? El diablo no te puede The acusar. devil cannot accuse you Porque el Hijo de Dios te be- perdonó. because the Son of God forgave you. Nadie te puede acusar. No one can accuse you. Aunque te acuse el mundo, Even though, aunque te acuse el gobierno, even if the world and the aunque te government acuse accuse quien you, te acuse, even if whoever accuses quien hable you, mal de ti, whoever speaks bad about you, quien who? no tiene sentido It doesn't make sense, y no tiene tampoco motivación en el reino de Dios. nor it has motivation in the kingdom of God. Porque ¿quién nos va a acusar? Because who is going to accuse Porque Dios us? ya nos vio por justicia. Because God saw us as righteous Y already. dice el 33, 34, perdón. 34 says, ¿Quién es el que condenará? who is he who condemns? Cristo es el que murió, It is Christ who died, más aún, and furthermore, el que también resucitó, is also risen, el que además who está a la diestra is at the right hand de Dios, of God, que también intercede por nosotros. who also makes intercession for us. Oiga, tenemos al Espíritu de Dios, We have the Spirit of God. tenemos a Cristo de la gloria, We have Christ of que glory intercede por nosotros. that intercedes for us. ¿Quién nos va a acusar? Well, who is going to accuse us? ¿Quién nos va a condenar? Who is going to condemn us? Nadie, No one, porque somos hijos, because we're children. hemos sido perdonados We have been forgiven por el Rey de Reyes, by the Lord of Señor de Lords, King señores, of Kings, y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por and is nosotros. sitting at the right hand of the Father, interceding for us. Dice el 35. 35 says, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? who shall separate us from the love of Christ? Tribulación. Shall tribulation? Aquí está la fe. Here is faith. ¿Quién nos separará? Tribulación, Tribulation angustia, or distress, persecución, persecution, hambre, famine, desnudez, nakedness, peligro, peril, espada. or sword. 36. 36. Como está escrito, As it is written, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, for your sake we are killed all day long. porque somos contados como ovejas de matadero. We are accounted as sheep for the slaughter. Y lo dice el 37. 37 says, Antes todas estas yet cosas in all these things somos más que we vencedores are more than conquerors por medio de aquel que nos amó primero. through him who loved us first. ¿A dónde llega todo este propósito? Where does all this purpose ¿A go dónde to? llega toda esta lectura? Where does all this literature go to? A un solo lugar. To only one place. ¿A dónde nos lleva? Where does it take us? Dice, It says, un hombre a man que ha sido justificado, that has been justified, una mujer a woman que ha sido that santificada has been sanctified por la sangre de Jesús, through the blood of Christ, un hombre, una a mujer man or a woman que ha sido lleno del poder del Espíritu that de has been Dios, filled of the power of God, un hombre, una a mujer man or a woman a la cual Dios le ha dado in which God has given una medida de fe, a measure of faith, el cual por el propósito de in Dios which the purpose of God ha ido creciendo de gloria en gloria. has been growing from glory to glory. ¿Quién lo va a condenar? Who will condemn them? ¿Quién lo va a Who perseguir? is going to persecute them? ¿Quién lo va a Who acusar? is going to accuse them? ¿Quién lo va a acusar? Who is going to accuse them? Dice, It says- ante todas esas cosas somos más que It vencedores. says, yet in all these things we are more than conquerors. Entonces, a los ojos de Dios, So in the eyes of the Lord, Dios nos ve como triunfadores, God sees us as aquellos que practican la fe, conquerors, hay aquellos que creen en la fe, those that believe in faith, porque Dios nos justificó a través de Jesucristo. because God justified us through his Son. Aquí la palabra justificar The word justified here, es un término legal it is a legal term, y es único, and it's one of a kind, justo. righteous. Nos vio por He justos, saw us as por righteous justicia. through justice. Podía justificarnos He could have justified us ante Dios. before God Cuando Él estaba muriendo en la cruz, when he was dying on the cross. recuerde usted que estamos hablando de un reino, Remember that we're speaking about a de un kingdom, gobierno donde Dios es el rey. of a government where
Jesus is the king. Yo quiero abrir su mentalidad. I want to open your Yo no mentality. sé hasta dónde puede abrirla, I don't know up to where you could open pero yo quiero que piense esto. your mentality. I want you to think of Cierre this. sus ojos un momento Close your eyes for a moment, y le quiero informar. and I want to inform you. ¿Cuántos de ustedes han visto películas How many of you have seen movies donde del siglo XV hay reyes y reinas? of the 15th century? There's queens and kings. ¿Cuántos de ustedes han visto ese tipo de How películas? many of you have seen those type of movies Donde todo el mundo le daba tributo al rey where all the world will give attribute to the king, y el rey correspondía. and the king will respond? Pero había reyes injustos But there was y había reyes unjust kings. intolerantes, reyes malos y reyes buenos. There was good and bad kings. Sí, pero en el caso esto, But in this case, Dios nos está poniendo un panorama. God is putting us a scenery. No abra sus ojos. Don't open your eyes yet. No abra sus ojos. Don't Dios open- nos está poniendo Don't open your eyes. God que is en el putting momento that in the moment que tú naciste de nuevo, that you were born again, estás en un nuevo nacimiento, you are in a new birth. estás en un nuevo gobierno. You're in a new government. Ahora Now, ya no tienes un presidente, you no longer have a president. ahora tienes un rey. Now you have a king. Es un rey de reyes y señor de señores. He is a king of kings and lord of lords. Es un rey que va a suplir He is a kind king that tus will supply necesidades your needs conforme a las riquezas de su gloria. according to the riches of his glory. Pero But hay también there's also unas leyes laws donde él dice, where he says, este es mi decreto, this is my decree. y pone esto. And he puts Ahora sí abre this. los ojos. Now open your eyes. Este es mi decreto, estas son mis leyes, This is my laws. estas son mis leyes. These are my laws. Entonces literalmente vivimos So literally we live en un reino in a kingdom o un gobierno or a government terrenal. that is earthly. Pero nosotros cuando venimos o vivimos But when we come or we live ya en el espíritu, already in the spirit, nos hacemos nuevas criaturas. we become new creation. Ya no vives tú, ya no eres el viejo hombre, You no longer live in you. no eres la vieja mujer. You're not the same man or woman. ¿Sí me estás entendiendo? Are you understanding me? Ahora Now- hemos nacido todos de nuevo. Now we have all been born again. Todos hemos nacido de nuevos. We have all been born again. Aquí no hay una persona que tenga 100 años nacido de nuevo. There's not one person here that is 100 years old that Si was mucho uno de 40 born again. años. Maybe 40. Hay de 20. There's some of Hay de 20. 25. Some of 25. Somos jóvenes, We are young, pero vivimos en un reino but we live in a kingdom donde tenemos ese rey where we have that king y un decreto. and a decree, ¿Sí? Y donde él dice, and where he says, hágase mi voluntad, let my will be done así en la tierra como en el cielo. just as in the earth and in heaven, Porque estos son mis because mandamientos. these are my commandments, Y mis mandamientos no son gravosos. and my commandments are not harsh. Entonces él dice, So he says, no tendrás otros dioses delante de mí, you will have no other gods before ni me, te vas a inclinar a ellos, neither you're going to bow to them, porque ya no eres del mundo. because you're no longer of the world. Vives en el mundo, pero ya no eres del mundo, You live in the world, but you're not of porque the ya world, naciste de nuevo. because you were born again. Ahora nosotros somos príncipes, Now we are princes, reyes y sacerdotes. kings, and priests. Somos princesas de Dios, We're princesses of God, porque tenemos un príncipe, because we have a prince, el rey de los the pastores. king of the pastors, Y ese rey and that king dice, camina conmigo, walks with me, porque separados de mí nada podréis hacer. because apart of me you could do nothing. Ya no uses tus mandamientos ni tus preceptos. No longer use your own concepts Ya or no uses laws. tu mente, No longer use your mind, porque para eso te he mandado un espíritu. because for that I have sent you a spirit. Ese espíritu te va a guiar. That spirit will guide you. Se llama el consolador. He is called the counselor. Y ahí donde estás en ese reino, And there, where you're in that kingdom, nada te podrá separar de mí. nothing will depart you from me. En este espacio donde estamos ahorita, In this space that we're in right es now, un espacio del reino. it is a space of the kingdom. Quizá el lugar está sobre la tierra, Maybe the place is over the earth, pero Dios lo ha santificado por nosotros. but God has sanctified it through us. Y nos hemos For us. reunido
And we've come together para darle la honra y la gloria a Dios, to give God the glory and honor para aprender qué es lo que nos dice en su palabra, so that we can learn what His Word says, para crecer más en la fe, to grow more in faith, para que nuestra fe nos pueda llevar so that our faith could take us hoy en este momento, today in this moment, y la mente es ilimitada, and the mind is limited, para saber to know que el Rey de Reyes y Señores, that the King of Kings and the Lord como of Lords, iglesia as a que church, somos nosotros, which it's us, habita en este lugar, to live in this que place. está en este lugar, He is in this place porque nosotros nos hemos reunido para ello. because we have came together for Him. Sí, Señor. La justificación tiene que ver con los derechos legales, The justification has to do with the human rights porque teníamos una deuda pendiente y Él nos la perdonó, because we had a great porque somos justificados por Dios. because we are justified by God, Y eso significa and this means que Él nos otorga los derechos legales that He gives us como the sus legal hijos, rights as His children, como ciudadanos del reino, as citizens of the kingdom, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. for what Christ did on the cross of Calvary. Y Dios nos justifica legítimamente And God justifies us por medio de la redención de la cruz. through the redemption of the cross. Y Pablo está diciendo, And Paul is saying, en este caso, in this case, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? which should be our response? Y luego Pablo formula And then Paul formulates una serie de a preguntas series of questions que aviva la expresión de este mensaje. that lives the expression of this message. El versículo 31 nos dice Verse 31 says que si Dios that if God es por nosotros, if God is for us, ¿quién puede estar en contra nuestra? who could be against us? Nadie puede estar en contra de nosotros. No one could be against us Porque la fe del reino, because the faith of the la kingdom, fe que nos proporciona el reino de los the cielos, faith that is given by es imparable. the heavens, Nadie la puede detener. no one could stop it. La fe nadie la puede detener. Faith, no one could stop. Nadie. No one. Porque es una fe eterna, Because it is an eternal faith, poderosa, powerful, dada por Dios. given by God. Él lo expresó muchas veces en los evangelios. He expressed it many times in the gospel. Él admiraba a la gente de fe. He would admire the people of faith. Él admiró muchas cosas He admired many things de gente of people que se congregaba that will congregate, y veía la fe de ellos. and he would see their faith. Pero la fe But faith, cambia mucho. it changes a lot. Ojalá llegue a ese momento Hopefully I reached para that. poder ver los tipos de fe que hay. Hopefully I reached that time where Dice el versículo 32, verse 32 says, el que no escatimó, who he did not spare, o sea que dio todo, so he gave everything. dio todo a su hijo, He gave everything, his son. sino que lo entregó por todos nosotros, He delivered him up for all of us, todas las cosas. all things Él lo va a hacer. he's going to do. Y lo que Dios da, And what God gives, ningún hombre lo puede quitar. no man could remove. Porque la fe del reino es imparable. Because the faith of the kingdom is unstoppable. Nadie la puede detener. No one could hold it back or La stop fe del it. reino es eterna. The faith of the kingdom is eternal. Y debemos de sentirnos orgullosos And we must feel proud de poder entender esa fe. to be able to understand this faith. Y para poder conocer esa fe, And in order to know this faith, es algo que nosotros tenemos que encontrar, it is something that we must find, algo que tenemos que buscar, something that we must seek, algo que debemos de tener para aprender. something that we must have to ¿Y learn. cómo se aviva esa fe? Well, how is this faith revived? Dice el versículo 33, 33 says, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? who will charge against God's elect? Nadie. No one. Dios ya nos justificó, God already justified ya us. Dios nos perdonó, God forgave us. ya no hay condenación There's para no los que están longer- en Cristo. There's no longer condemnation. La fe del reino es imparable. The faith of the kingdom is unstoppable. Mire, póngame Romanos 8:1, hermano. Romans 8:1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus, Y luego agrega, los que no andan conforme a la carne, who do not walk according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. La Iglesia Católica acaba de quitar esas en su nueva Biblia. The Catholic Church removed the scripture from Ya no la tiene. from their new Bible. Puso el 2. They put number 2. Oh, Porque la ley del Espíritu the law of the Spirit de vida en Cristo Jesús of life in Jesus me ha Christ liberado de la ley del pecado y de la muerte. has made me free from the law of sin and death. Déjame decirte algo, iglesia, Let me tell you something, church, porque eso es muy importante, because this is very important, porque se ha perdido este principio. because this principle has been lost. Quiero llevarte a tu primer amor cuando conociste a Cristo por primera I want to vez. take you back to your first love when you En este momento When you met acuérdate de Jesus. ese día cuando aceptaste a Jesús. remember the day that you accepted Jesus. ¿Ya? Ahora, acuérdate al día siguiente. Now remember the following day. ¿Andabas avivado? You were revived. ¿Andabas, wow, qué me pasó? You were like, what happened to me? ¿Querías venir a la iglesia todos los días? You wanted to come to church every day. Aquí estabas todos los días. You were here every day. Y leías la Biblia. And you would read the Ibas a Bible. todos los servicios. You went to every service Porque Dios había implantado en ti because God had planted in you el primer amor. the first love. Muchos han perdido ese primer amor Many have lost that first love porque no han avivado su fe. because they have not revived their faith, Porque no han seguido el camino correcto de Jesús. because they have not followed the correct way of Jesus. Porque el cristianismo es un seguimiento. Because Christianity is, Esto no se acaba mientras follow estás en up. la tierra. this is not finished while you're here on the earth. Y esto prosigue después de la And muerte. this continues after death. Esta es una continuidad. This is a continuation Desde que naces since you're born hasta que tienes la vida eterna. till you have eternal life. Porque primero, Because first, Dios te justifica. God justified you. Y en segundo lugar, And second, Dios te santifica enseguida. God sanctified you. Y vas caminando sobre esa santidad. And then you're walking in that holiness. Y te vas dando cuenta de lo que hacías anterior And you realize what you did before y de la vida que estás viviendo en ese momento. and the life that you're living at that Entonces haces moment. la diferencia de lo que es el bien y el mal. So you make the difference of what good and bad is. Entonces Dios te comienza a ser comprensible, Then God allows you to understand, de que te des cuenta for you to realize cómo funciona how it works andar en el Espíritu. to walk in the Spirit. Ya te enseña, ya no vivo yo, And He shows you, you no longer live in you. yo vivo en ti, dice el Señor. The Lord says, I live in you. Ahora camina Now walk. conmigo, camina conmigo. Now walk with me. Y mientras suceden las cosas, And while things happen, vienen algunos tropiezos, some stumbly stones come, desviaciones, misleading, que a veces caemos. that sometimes we fall. Y a veces esas desviaciones And sometimes these hacen que volvamos al camino correcto. misleadings allow us to come back to the correct way. Esas desviaciones hay muchos que ya no logran encontrar el camino. Sometimes these roads, Hay unos que lo logran y vuelven a encontrar otra desviación sometimes these roads take us back or not, porque no han llevado because they haven't taken y no han comprendido and have not understood el verdadero camino de la fe. the true path, the true way of faith, Porque vinieron because they came. algunas pruebas, Some tests came, algunas some circunstancias circumstances que no nos gustaron, that we didn't like, porque nos dijeron because they told us que el camino del Señor that the way of the Lord era hermoso, was beautiful, precioso beautiful, y que las cosas iban a cambiar siempre. and that things will change forever. Y el que lo dijo And whoever said está it completamente equivocado. are very wrong, Porque cuando venimos a Cristo, because when we come to Christ, el diablo no te va a dejar. the devil will not leave you alone. Te va a querer regresar. He is going to try to pull you back, Y eso es lo que hace el Señor con su primer amor. and that is what the Lord does with His first Nos da love. el poder He gives us the para power atar, to bind, para reprender to rebuke, y para entender la sabiduría bajo el and conocimiento. to understand the wisdom under His knowledge. Entonces la fe comienza a trabajar. So faith begins to work. ¿Sí? Mira, dice el 34. 34 says,
¿Quién es no, quién nos va a condenar? Who is he who condemns? Nadie. No one. La única persona The only person que lo podría hacer es Jesucristo. that could do it is Jesus Christ. Y Él no lo hará. And he will not do it Porque Él murió para salvarnos because he died to save us de la condenación. of condemnation. En lugar de condenarnos, Instead of condemning us, Él intercede por he nosotros intercedes for us ante el Padre del cielo, before the Lord of heaven, a la fe del reino, to the faith of the kingdom que es imparable, nadie la puede detener. that is unstoppable. No one could stop. Y dice el versículo 35, 35 says, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? who shall separate us from the love of Christ? Otra vez diga conmigo, nadie. Say with me, no one, Porque su amor es eterno because his love is eternal. y alcanza todos los rincones más apartados de la creación. It reaches all corners of creation, Y va más allá de la fe del reino, and it goes beyond the faith of the kingdom porque es imparable. because it's unstoppable. Nadie la puede detener. No one could hold it back. ¿Quién nos apartará del amor? Who shall separate us Dice from the love? tribulación, angustia, persecución. Shall tribulation, distress, persecution? Nada, Nothing. nada, ninguna de estas cosas None of these things nos puede separar del amor de Cristo. can separate us from the love of Christ. Y de hecho, en medio de la fe, And in fact, in the midst of faith, estas cosas nos acercan más a Dios. these things allow us to get closer to Porque God la fe del reino es imparable. because the faith of the kingdom is unstoppable. Esto es lo que estaba hablando ahorita, This is what I was saying right now, que muchos los separa eso. that many are separated by this. Viene la persecución, con que eres cristiano, ya te hiciste aleluya. Oh, persecution comes. Oh, you became a Christian. No, la que es aleluya es mi vieja, yo no. Oh, no, the one that's a Christian is my wife, O viceversa. or vice versa. Negamos. We deny. Y cuando se niegan las cosas de esas, And when those things are denied, el amor de Dios the love of God, sí comienza a apartarse. it begins to grow cold. Cuando comenzamos a usar When we begin to use más la inteligencia o la voluntad bad intelligence or will que no coincide con la palabra de Dios, that is not according to God's word, entonces sí nos comenzamos a apartar. then we begin to separate. Cuando usamos When we use alguna estrategia a certain strategy para justificarnos to justify ourselves de lo que dice la Escritura, of what the word says, nos estamos apartando. we're separating Y ourselves. poco a poco nos vamos apartando. And little by little, we're separating. Pero el amor de Dios ahí está. But the love of God is still there. Ahí está el amor. The love is there, Pero lo demás hay muchos que se están separando. but many are being separated. Ahorita lo que más está separando el amor de Dios Right now, what is separating the love of God, es lo que quiero hablar ahorita. it is what I want to say right now. Es lo que quiero hablar de ahorita. It is what I want to say right now. Porque nada puede separarnos del amor de Dios. Because nothing could separate us from the Ni love of siquiera God, los sufrimientos ni las nor dificultades, tribulation or circumstances, ni tampoco las persecuciones. nor persecution. Así como nada puede separarnos del amor de Just Dios. like nothing could separate us from the love of God, Nada puede separarnos de su poder. nothing could separate us from His power, Nada puede separarnos de las obras nothing could separate us from His word a través de nuestra vida. through our life. Quizá pasemos por algunos sufrimientos, Maybe we go through some suffering, pocas dificultades, a few difficulties, a veces por periodo de persecuciones, maybe a period of persecution, pero de todo esto, but of all todo of esto, these, escúcheme, listen, forma parte del proceso de Dios it forms the process of God para podernos llevar a la madurez. so that He could take us to maturity. Porque Dios permite a veces Because God allows sometimes que pasemos por dificultades for us to go through difficult times con el fin de sacar a otros in order to take out de los apuros, de los desafíos. of the worries or challenges. Y es indispensable And it's important ayudarle a otros to help others a manejar las pruebas. Prendan los abanicos, hermano. to por favor. manage the test. Pablo y Silas. Paul and Silas, Usted conoce la historia de Pablo y Silas en el libro de los Hechos. you know the story in the book of Acts. Ellos soportaron la sotiza que les dieron, los chicotazos, They endured cuando los encarcelaron en Filipos. the beating when they were incarcerated Por una noche antes de que Dios les enviara un terremoto for one night before they were freed, y así poder liberarlos. and in order to free them. Y como consecuencia,
and of consequence. Muchos de los presos que estaban ahí en la cárcel Many of the prisoners that were there in jail, fueron liberados. they were set free. Y carcelero And the y su jailer familia and his family, se convirtieron a Cristo. they converted to Christ. Se convirtieron, fueron creyentes. They became believers. Y Dios permite que pasemos por tribulaciones And God allows us to go through tribulations para que cuando llegamos al otro lado del extremo so that when we reach the extreme, podamos llevar a personas con nosotros you could take people with you a la fe del reino, que es imparable. to the faith of the kingdom, which is unstoppable. Porque nadie puede parar la fe del reino. Because no one could stop the faith of the kingdom. ¿Sabe qué es lo único que puede pararlo? Do you know what could only stop it? Vuelvo otra vez a lo mismo. I go back to the same thing. Cuando justificamos nuestras acciones. When we justify our own actions, Eso sí puede parar el amor a Cristo. that can stop the love of Christ. Quizá usted se pregunta y quiero analizarlo bien. I want to analyze it right. ¿Qué es el amor a Cristo? What is the love of Christ? ¿Cuál es el amor a Cristo? What is the love for Christ? Te lo voy a comparar a un noviazgo. I want to compare it to dating. Varones y varonas. Women Cuando and men. andábamos de novios, When you were dating, ya nos quemábamos la hora por ver a la mujer o la mujer al we hombre. were anxious to see the girlfriend or the boyfriend. Cuando andábamos de novios, When we were dating, buscábamos la oportunidad para darle su kiss. we always Y looked no uno, varios, o tres, o we always cuatro. looked for the opportunity to kiss the girlfriend or the boyfriend. Not just once. Estábamos siempre juntos. We were always together. Las horas se nos iban así, Our time would just fly porque ese era el primer amor. because that was the first love. Era el amor pues de jóvenes. It was the love of youth. Bueno, estoy hablando de mi época, Well, I'm speaking about my time porque la época de ahora es diferente. because the time of now is different. Ahora ya no hay noviazgo, usted sabe. There's no longer dating. Ahora nomás, ¿qué huele? ¿Le damos o no? You just Y wink. órale. Ya no se habla de noviazgo, no se habla de casorio. They no longer talk about dating or getting married. Te faltó decirles de qué huele qué. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? En mi tiempo era más romántico. Back in my day, it was more romance. Quizá ahora, pues puede ser que también, Maybe today, pero It es could. menos. but it's less. Se ha olvidado ese, This has been forgotten, el romanticismo. being romantic. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Así es que el carcelero y su familia fueron salvos, So the jailer and his family, they were saved porque nadie los puede parar. because no one could stop. Nadie los puede parar. No one could stop us. Y le decía yo ahorita And I was telling you right now que ese primer amor, that first love, cuando andábamos con la novia, when we were with the girlfriend, y el primer amor cuando conocimos a Cristo. and the first love when we met Jesus, Mire que es muy parecido. it is very similar. Pasa un poquito de tiempo A little bit of time passes, y nos olvidamos de ese romance de noviazgo. and we forget about the romance of dating. Ya no está que le agarra la manita. You no longer hold her hand. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Do you understand me? Le voy a platicar, yo se lo platico una vez, pero se lo voy a platicar. I'll share it with you again. Yo tenía un tío, I had an uncle, ya murió. and he died already. Duró, creo, 10 años de noviazgo con la mujer. He Una eternidad, mano. he dated his girlfriend for about 10 years, an Y un eternity. día And one day, que llegaron a la casa, they came to the en aquel house. entonces pues era muy difícil tener un carro en Chihuahua. It was very hard to have a car in Chihuahua back then. Era puro camión. It was nothing but the bus. Y cuando se bajaba del camión, And when he would get off the bus, sopas que se le atoró el tacón y se cayó la novia. and the girlfriend got her shoe stuck and she fell. Ay, mi amor, ¿qué te pasó? A ver, ¿no te raspaste tus rodillitas? Ay, mi cielo. And my uncle was párate, toma, like, "Are sacó you hasta el okay? pañuelo y toda la cosa. Are you okay? He Ya la helped her quería up. llevar a la Cruz Roja y And he wanted to take her to the hospital already. pasó el tiempo And time passed, y se vuelve a caer del camión. and the girlfriend falls again, getting off the bus. ¿Qué cree que le dijo? And what do you think my uncle said to her? ¿Usted cree que sacó el pañuelo?
Do you think he Luego. took off his handkerchief? Levántate vieja ridícula. No seas- Hurry Pones en up. vergüenza. He said, hurry up, get up, you're embarrassing me. ¡Qué diferencia! What a difference. Hoy, Today, aquellos que han perdido su primer to amor those that have lost their first love, hacen lo mismo con el Señor. they do the same thing with God. Al novio To the boyfriend, ya no lo tratan como antes. they don't treat him like before. Ya no lloran por él. They no longer cry for him. Ya no se santifican ante él. They don't sanctify themselves Es before más, ya him. ni lo visitan. They don't even visit him. Ya no lo visitan. They don't visit him. ¿Cierto? ¿O me devuelvo? Is it true or not? Ponga mucha atención a esto. Pay close attention to this. Hay dos tipos de fe para los que escriben. To those that take notes, there's two types of faith. Hay dos tipos de fe en el reino de Dios. There's two types of faith in the kingdom of God. La fe que usted deposita The faith that you deposit en cumplimiento de las promesas de Dios. in fulfilling the promises of God. O sea, la fe que usted pone en la prosperidad. So the faith that you put in prosperity, La fe que usted pone the faith that you put en los milagros. in the miracles, La fe que usted pone the faith that you en put las sanidades. in the healings, La fe que usted pone the faith that you put en la abundancia. in the abundance. ¿Sí? Y la otra es la fe And the other is the faith que usted mantiene en medio de los sufrimientos. that you maintain through sufferings. La fe que se mantiene en medio de sus sufrimientos. The faith that is maintained through suffering. Ahora déjeme decirle, Now let me tell you, ambas fe son legítimas, both faiths are legitimate, pero but la segunda fe, the second faith la de los sufrimientos, of sufferings, representa un nivel de confianza más profundo it represents a level of trust more profound, y es más maduro que la primera. and it is more mature than the first one, Porque la fe de las promesas, because the faith of the promises, la fe de la prosperidad, the faith of prosperity, define el nivel de la mayoría de los it creyentes. defines the majority. Entonces, hay un nivel de fe en el mundo ahorita So there's a level of faith in the world Aquí en right El now, Paso. here in El Paso, donde la mayoría pone su fe en la prosperidad, where the majority put their faith in prosperity, en las promesas. in the promises, ¿Sí? Porque la fe de las promesas because the faith of promises, define el nivel de la mayoría de los it creyentes. defines the level of the majority. En pocas palabras, In other words, hay más fe, there is more faith. mucho más fe, There's more faith los que depositan su fe to those en la prosperidad. that deposit their faith in prosperity. Y estas son las personas que les encanta And these are the people that like servir a Dios, to serve God, creer en to Dios, believe God, por lo que se puede beneficiar de sus promesas. of what they could gain through His promises. Mientras algunos Meanwhile, the pueden rest, creer they could believe desde un marco since de hipocresía of hypocrisy que es interesada, that is interested, porque la mayoría because the majority son motivados por el deseo are motivated by de desire recibir esas bendiciones. to receive those blessings. Dios las prometió God promised them para quienes aman a Dios, for those that love God, para aquellos que sirven a Dios. for those that serve God. Y no hay nada de malo en ese nivel, And there is nothing wrong with that level, pero es una fe elemental. but it is a limited faith, Porque Dios en realidad because God in reality, hizo muchas promesas He made many promises y promesas muy buenas y preciosas a su pueblo. and many nice promises Y to de the eso people. no hay nada de malo con And there desearlas. is nothing wrong with desiring them. Pero sin embargo, la fe, But in fact, faith, la fe madura, the mature faith, cuando está fomentada en los sufrimientos, where it is founded in sufferings, uno de los principales inconvenientes para la fe
One of the main inconveniences of faith, se centra en las promesas de Dios. it is centered in the promises of God. Es el de caer muy fácil It is to fall very easily en una actitud de esperar in an attitude of de waiting que se cumplan esas for promesas. these promises to be fulfilled. Así estamos programados como cristianos. That is the way we're programmed Porque as la Christians, mayoría de nosotros because the majority of us, entendemos impacientemente, we understand impatiently, muy rápido, very fast, cuando las respuestas no llegan. when the responses don't come. ¿Qué sucede But what happens si la promesa no se cumple? if the promise is not En fulfilled el tiempo in the time o en la manera que nosotros esperamos, or in the way that we wait? y aún así tenemos fe en Dios. And even though we still have faith in God, O nos agüitamos y nos llevamos las manos a la cabeza, or we become upset and we put our Nos hands frustramos. in our head, we get frustrated, y podemos decir, bueno, and we could say, well, creo que la fe no funciona. I think faith didn't work. Nuestra fe en Dios Our faith in God, jamás debe de ser condicional it should never be unconditional, con base a las promesas based on the promises que Él ha hecho. that He has done. Y eso es como llenan las cabezas de los cristianos hoy en la actualidad. And that is the way the minds of the Christians are being filled Y usted today. puede ver iglesias saturadas. And you could see churches that are full. Otra de las fe que está incluido en ese programa And another faith that is included in that program, es cuando se omite it is when it's allowed. hablar del pecado, No, when they don't speak de about obedecer sin a Dios and to obey God en la fe, in faith, no en las promesas. not in the promises. Por eso, la balanza hoy en la actualidad That's why the balance está así, dos tipos de in fe. reality is like this. Los que confían en las To promesas, those that trust in the en las promises, in bendiciones, the blessings, en la economía, in economy, porque los que tienen fe en los sufrimientos because those that have faith in the sufferings, está más abajo, it is lower. porque ellos confían en el que es el poder de Dios. Because they believe in the power of Y God. aquí se cumple la promesa, And the promise is fulfilled que here, son muchos los llamados y pocos los escogidos. which many are the called and few are the chosen. Aquí se cumple la promesa The promise is fulfilled donde here, dice que es un remanente pequeño el que se va a ir con Dios. where it says that it is a small remnant that will leave with the Lord. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding Porque me? al ser humano no le gusta que le llamen la atención. Because a human being doesn't like to be called. Al cristiano no le gusta que le recuerden The Christian doesn't like to be el remembered, pecado. to remember their sin. Al cristiano no le gusta que le digan The Christian does not like to be told que anda conforme a su pensamiento. that they're walking according to their own way of thinking. Al cristiano no le gusta eso. The Christian does not like this. Al cristiano le gusta The Christian likes que le hablen de las promesas de Dios. for them to be just told about the promises of De que en God, Dios somos más que that we are vencedores. more than conquerors in Christ. Eso es lo que quieren escuchar. That is what they want Esa to es la listen. fe falsa. That is the false Es faith. una fe que muere. It is a faith that No dies. es una fe eterna. It is not an eternal faith. Esa fe That faith no muestra does not demonstrate la fe de Dios. the faith of God. Las promesas The promises. son como la cereza que le pone al pastel, It is like a cherry that's on top of a cake, porque le agradan una dulzura bonita because they just are pleased with the sweetness de las cosas maravillosas que Dios hizo para of nosotros. the great things that God did for us. Pero la relación íntima But the intimate relationship con Dios es mucho mejor. with God is way better. La de los sufrimientos es mucho mejor, Of the sufferings is way better, porque hay una diferencia. because there's a difference. En los sufrimientos usted busca a Dios con amor. Because through sufferings you seek Usted God lo busca with en la love. necesidad. You seek Him in the need. Usted se quebranta. You are broken. Usted se humilla, You humble yourself, buscando, seeking, confiando trusting de que Dios va a actuar. that God will act. El verdadero Dios de las The promesas. true God of the promises, El otra fe, the other faith el de las of promesas, the promises, hay pura algarabía. there's nothing but Dios me va a dar. God will give me. Yo le puedo pedir lo que quiera el Padre. Oh, I could ask Y anything Él to me the lo va a Father, conceder. and He will give it to me. Pero cuando la cosa falla, But when the thing goes wrong, la fe the faith, se va a desmoronar. it will fall apart. Y cuando venga un sufrimiento, And when suffering comes, cuando venga una prueba,
when a test comes, no la van a poder tolerar. they will not be able to tolerate Van a it. buscar They will only a seek, una persona de fe de sufrimiento they will seek a person of faith of suffering para que les comparta el poder de Dios. so that they could share the power of God with them. Porque el núcleo que tienes donde esa fuente que tienen ahí Because that fountain they have there es una fuente ficticia donde no hay poder. it is a fountain that there's no power. Hablan del poder, They speak of the power, pero no hay poder. but there is no power. Y acá And over here, conocen el poder. they know the power. Por eso se ruega, That's why they por eso pray. se ama, That's why por they eso love. se busca. That's why they seek. Porque saben que aquí está la fluidez, la fuente del poder. Because they know that power flows there. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? ¿No prefiere usted tener la fuente Don't you prefer to have the fountain que todos los regalos? instead of all the gifts? ¿Que solo los regalos? Than only the gifts. ¿No quisiera tener mejor la fuente? Wouldn't you want to have ¿No The fountain? prefiere usted don't you prefer conocer al dador de esa fuente to know the giver en of the lugar de fountain estar satisfechos con los regalos que él da? instead of just being satisfied with the gift? ¿Dónde se he siente gives? más seguro? Where do you feel more secure? ¿En los regalos? In the gifts, ¿En las in the promesas? promises, ¿O en el dador de los regalos y en el dador del poder? or in the giver of the promises? Hay una or diferencia giver muy of power? grande, iglesia. There is a great difference, church, Y esa es la confusión que existe hoy. and that is a confusion that exists today. ¿Sí? Porque la segunda clase de fe Because the second type of faith, es mucho más profunda it is more profound que la que está sustentada en los sufrimientos. than the one that is sustained in suffering. Hermanos, permanece It remains inalterable en Unchange- medio de los sufrimientos, unchangeable in the midst of en medio de suffering. las In dificultades. the midst of sufferings, Ese es el tipo de fe that is the type of faith del que estamos in hablando which we are speaking a lo of largo de la serie de estos programas, de estos mensajes. through the series of these messages. La fe del reino The faith of the kingdom, es siempre ese tipo de fe. it is always this type of faith. Una cosa es creer One thing is to believe porque se cumplan las promesas for the promises to be fulfilled. y otra cosa es And another, continuar creyendo and another thing is to continue believing cuando todo parece destruirse. when everything seems to fall apart. Porque cuando vienen las angustias, Because when anguish comes, cuando vienen los when sufrimientos, suffering comes, cuando vienen los terremotos, when earthquakes las come, malas the noticias bad news, o cualquier cosa or any other thing que incomode nuestra capacidad mental, that brings discomfort to our mind, tenemos la seguridad we have the security a quién vamos a recurrir who we will run to, y tenemos la seguridad and we have the de que vamos a mover certainty la mano de Dios that we will move the hand of porque God está en su promesa, because it is in His promise. porque no le creemos a la promesa, We don't believe the promise, sino aquel que dio la promesa. but He who gave the promise. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Así es que cualquiera puede tener fe So anyone could have faith cuando recibe un beneficio. when they receive a benefit. Cualquiera puede tener fe Anyone could have faith cuando él o ella where he tiene un or empleo she. fijo. Cualquiera puede tener fe anyone could have faith cuando todo parece ir muy bien. when everything seems to go well. Pero ¿qué tal But what if si aquello que no tenemos acceso fracasa? what we don't have access to fails? ¿Qué tal aquellos que tienen muy buen trabajo? What if those that have good jobs, Todas las cosas les va muy bien. everything goes well for them? Pero ¿qué tal cuando pierdan el trabajo? But what if they lose their job? Hay una diferencia, There is a difference, mucha diferencia. a big difference. Si se encienda su casa, If your house is on fire y se pierde todo lo que hay en ello, and everything is lost that's in it, si se muere un hijo and if a child dies de cualquier enfermedad of any sickness o por accidente, or by accident, son desafíos they are challenges que nos vamos a topar that we will face o ya nos topamos. or we already face. ¿En quién vamos a poner nosotros Who will we la fe? put our faith in? ¿Quién nos va a amparar? Who will ¿Quién nos dará rescue la us? consolación? Who's going to give us our
¿Quién nos va a console dirigir us. a lo correcto o a lo perfecto? Who is going to take us to the perfection? Si nuestra fe If our faith, únicamente está basada en las promesas. it is only based on promises. Hay una diferencia muy clara, There is a great difference muy marcada en esos dos tipos de fe. in those two types of faith. La fe es importante predicarla. Faith is very important to preach. La fe Faith, hay que entenderla, we must understand it, pero lo mejor but the best hay que tenerla. is what we must have. Hay que buscar We must seek el reino de Dios. the kingdom of God. Hay que buscar el conocimiento. We must seek knowledge. Eso es lo más aburrido para un joven, para un adulto. That is the most boringest thing for a Eso es lo youth. más difícil. That is the most difficult Pero thing. no se dan cuenta But they don't realize que cuando encuentran when they find el verdadero propósito de la fe, the true purpose of faith, se van a enamorar más de Dios. they will love God more. Lo demás son estrategias del diablo. Everything else are just strategies of the El devil. diablo siempre va a intuir, The devil will always put, siempre va a estar de tratarle de desviar su mirada. he will always try to mislead you. El diablo The va a devil tratar de confundirlo, will try to confuse you, meterle dudas. to put doubt. ¿Cómo mete las dudas? He puts so much doubt Simple y sencillamente por los dardos de fuego. simply by the darts of fire. Usted piensa You think que muchos de los pensamientos suyos that many of your thoughts, proceden de usted. they come No. on your own. La Biblia nos dice The Bible says que Dios nos ha dado el escudo de la fe that God has given us the shield of faith para que reboten todos los dardos de fuego del enemigo. so that all the darts of the enemy could bounce. Satanás todo el día está bombardeando nuestra mente, Satan all day is bombarding our mind, poniendo cosas negativas putting negative en things contra de Dios. against God. Él no quiere que te beneficies de la fe. God doesn't want you to benefit from Y faith. acuérdate que la dice la Biblia. Remember, the Bible La fe says viene por el oír faith comes by hearing, y el oír la palabra de and hearing Dios. the word of God. Pero si no la escuchas And if you don't listen to it, y no la pones por obra, you don't put it to work, ¿cuál es tu fe? what is your faith? ¿Cuál es tu fe? What is your faith? No vas a disfrutar siquiera You will not enjoy lo que es la vida eterna. what eternal life is. Yo hay veces que estoy despierto, There's times that I'm awake, cierro mis I ojos close my eyes, y me veo en la vida eterna. and I see myself in eternal life. Trato de buscar qué hay más allá de eso. I try to look to Eso no what's es more. pecado porque Dios lo permite. That is not sin because God allows Y it. Dios nos permite a cada uno de nosotros And God allows each and para every que one of us busquemos más allá, so that we could seek más beyond, allá de lo incomprensible, beyond my comprehension de lo que no tiene of sentido. what doesn't make sense. Dios quiere que busquemos. God wants us to seek. Por eso dice buscar el reino de That's Dios. why it says seek the kingdom of God. El reino de Dios está llena de The cosas kingdom of God is full of que things tenemos que that investigar, we must investigate, de cosas que son agradables para things nosotros. that are pleasing for us. Entonces no nos conformemos So let us not conform de vivir una vida vacía todos los días, to live an empty life every una vida day, cotidiana a daily life, donde tu estilo de vida es trabajar, sentarse, ver televisión, comer y dormir. where your style of life is just to work, sleep, and eat. Y haces un estilo de vida constantemente igual todos los días. And it is the same style of life every day. Eso es aburrido. That is boring. Mira, la primera iglesia que yo fui, The first church that I went to, a la primera iglesia que yo estuve, the first church that I went to, nos tocaban la misma alabanza casi They- todos los they servicios. would play the same song every service. No sabíamos qué coritos iban a salir. We already knew what songs they would play. Ya sabíamos que iban a tocar, cantar. We already knew what they were going to sing. Y ya sabíamos que nos iban a predicar. We already knew what was going to be preached. Quizá tú digas, sí, me van a predicar otra vez la fe. Maybe you would say, yes, they're going to preach to me faith again. Pero en otro sentido avivado, But in another revived con sense, conocimiento propio, with knowledge de beneficio de aprendizaje. of benefit to learn. Y eso es lo que hace Dios And that is what God does en cada mensaje. in every message. Es un platillo diferente. It is a different plate every Dios time. nos da siempre platillos diferentes. God always gives us different plates. Malo está
bad it is cuando la gracia de Dios no está. when the grace of God is not there. Porque entonces sí se vuelve una vida Because diferente. then it becomes a different life. Tenemos que hacer nuestra vida We must make our life o nuestro estilo de vida or our style of life diferente. different, Porque Dios because God es un Dios de todos los días, pero diferente. is the God of every day. Es but el mismo different. Dios, pero diferente. He's the same God, but different. Dios nos ofrece una sonrisa diferente. God offers us a different smile. Dios nos ofrece una alegría diferente. God offers us a different happiness. Es más, hasta los mensajes de consolación son diferentes. Even the messages of consolidation is Porque tienen different el ingrediente because it has the ingredient de la satisfacción, of the satisfaction, de la seguridad, of the security, de la esperanza, of hope de que estamos en el reino de Dios, that we are in the que kingdom somos of God, hijos de Dios. that we are children Nos of God. damos cuenta que vivimos para Dios. We realize that we live for God. Nosotros ya no somos de este mundo. We are no longer of this world. Hay que hacernos a la idea We must make that idea de que somos del reino de Dios. that we are of the kingdom of God. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. That's why Paul said, I no longer live. Ahora Cristo vive en mí. Now Christ lives in me. Ahora todo lo tengo por basura. Now Todo lo tenía I por have basura. everything else by trash. Y es el mismo pensamiento que debe regir en nuestras That vidas. is the same way of thinking we should have. No, hermano, no, hermana. No, brother, no, sister. Esto no es un fanatismo. This is not a fanatic. Esto no es un fanatismo. Por eso Pablo decía That's why Paul would que say él se deleitaba en la palabra porque era poder de Dios. he would delight in God's word. Y al deleitarnos en Dios And by us delighting in God, es considerar it is to consider de que ya las cosas viejas pasaron. that the old things have passed. Ya no vivas el producto diario. Don't live the daily product. Tienes que ser una persona diferente. You must be a different person. Anímate a ser diferente. Encourage yourself to be a different person. Cambia Change tus hábitos. your ways. Cambia tus hábitos. Change your habits. Haz todo lo posible por darle un tiempo a Dios Make it all possible to give time to God en los 3 tiempos del día. in the 3 times of the En day, la mañana, el mediodía y tarde. morning, noon, and night. Y haz un hábito de eso. Make a habit out of it. Escribe para Dios. Write to Hazle God. poemas. Make Hazle poems to God. Make canciones. them songs. Hazle escrituras. Make them scriptures. Y ahí puedes ver And you could see there, el análisis cómo vas comenzando a crecer. and you would see how you will begin to grow. Así empecé yo. That's the way I started. Así empecé. That's the way I Te started. amo, Señor, I te love you, adoro. Lord. Porque no surgían más palabras Because no other words would come out hasta que el primer día que hice el primer poema. but the first day that I did Ahora the que te first poem. conozco, Señor, Now that I know you, Lord, es para mí un privilegio it is a privilege for me de amor, de gozo y de paz. of love, joy, and peace. Ahora que te conozco, Now that I Señor, know you, Lord, he sabido comprender más I began to understand y more, amar la naturaleza que tú creaste. to know the nature that you created. Comienzas You began a aprender a hablar con You Dios. began to speak with God. Tienes que hacer un esfuerzo. You must make an effort. Tú puedes. You can. Tú puedes lograr más You cosas. could accomplish more Tiene things. que haber un espíritu de avivamiento. There must be a spirit of revival. Pisa la cucaracha que está en tu cabeza. Step on the cockroach that's in your head. Y la única modo de poderla pisar, And the only way of stepping on it, el ingrediente de la palabra. it is the De ingredient la of oración. the word of prayer. Y verás que salen todos los bichos para afuera. And you'll see that all bad things will come out. Limpia tu casa. Cleanse your house. Limpia tu casa. Cleanse your house. Y haz posible And make it possible que la obra de that Dios the work of the Lord esté en tu cabeza. will be in your mind. Está en tu cabeza. That it would be in your mind. Desecha los pensamientos Remove all que thoughts son contrarios that are contrary a la palabra de to Dios. God's word. Sé fiel. Be faithful. Y si es posible, And if possible, pon un rótulo ahí en tu casa put a que sign diga
that would say, yo y mi casa serviremos a Jehová. me and my house shall serve the Lord. Pon el mismo pensamiento de Josué. Put the same thought of Tenemos que aprender Joseph. muchas cosas de cada uno. Hay unos que tienen a ídolos a Superman, otros a Batman, There's some that have idols as otros al hombre Batman. araña. Hay infinidad de héroes There's many heroes para los niños, for the children, pero también but also nosotros solamente tenemos un héroe, we only have one hero, y ese es Jesucristo. and that is Jesus Christ. Ese es el héroe que tenemos nosotros. That is the hero that we have. Si los niños imitan a esos héroes, ¿por qué no podemos imitar If the- nosotros a If the Cristo? children imitate their heroes, why can't we imitate Jesus? Si Él fue el que nos liberó de la esclavitud del If pecado. he is the one that set us free from slavery, El tiempo más agradable the most pleasant y time más perfecto and more perfect, es buscar a Dios it is to seek God sobre todas las over cosas. all things. Ponte de pie. Please stand to your feet. Mientras escuchamos un canto, While we listen to a song, pon palabras en tu mente tú. put words in your mind. Esfuerza tu mente a hablar. Make an effort for your mind to speak. Esfuerza a tu espíritu. Esfuérzalo. Force your spirit. Y si te ha ido muy bien, And if it has gone very dale well, gracias a Dios. give thanks to the Lord. Y si te ha ido muy mal, And if it's gone very dale bad, gracias también. give thanks to the Lord. El miércoles On tocaremos Wednesday, un tema muy bueno. we have a very good topic, Un poco de la vida de Job. a little bit of the life of Job. Mientras oímos este canto, When we listen to this song, yo quisiera que agarraras tu lugar I would like you to take your place y habla con Dios. and speak with God. Dile, Señor, auméntame la fe. Say, Lord, increase my faith, Que mi pensamiento no sea el mismo. for my way of thinking not to Hazme be the same. diferente. Make me different. Hazme a tu imagen, Señor. Make me in your image, Lord. Quiero ser como tú. I want to be like you. Así es que, adelante. Please come forward. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, vida
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te vemos por te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y cantamos, milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. cantamos, milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así es Él. así eres Él camina en medio de las tormentas. Él camina en medio de los sufrimientos. así eres En los puntos más inaccesibles. En los puntos más difíciles. En las situaciones más inconvenientes. Ahí está Él. Ahí estás tú. abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. tú eres milagroso, milagroso, Abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres. no hay cosa imposible que Él no pueda. There is nothing impossible that He can do. Así eres, Él es el Dios de los imposibles. He is the God of impossible. así eres tú. Buscadme, dice el Señor, mientras pueda ser hallado. The Lord says, seek while you can still find me. Buscadme, dice Dios. The Lord says, seek. Así eres, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el The Señor. Lord says, I am here at the door and I call. Si alguno quiere cenar conmigo, If anyone wants to dine in with me, yo cenaré con él. I will dine in with him. así eres tú. Hay cosas que al hombre le parecen imposibles, There's things that are impossible for man, pero para Dios todo es but posible. for God all things are possible. No hay nada imposible There is para mí. nothing impossible for God. Abre tu corazón, dice el The Señor. Lord says, open your heart. Cierra tu mente